Hoy les quiero hablar acerca de un tema médico que me ha venido afectando desde hace ya muchísimos años y cómo esta situación ha afectado el hecho de poder montar en bici. Hablemos un poco de hernias discales e imbalance muscular. Y antes de empezar, una nota súper hiper mega recontra importante. Esta es mi historia, este es mi testimonio y no pretende ser una verdad absoluta con respecto a este tema. Así que si usted tiene dudas o está pasando por una situación similar, por favor, consulte con su médico y de ser necesario, pida una segunda o incluso una tercera opinión. Ya sabrán por qué. Para tener en cuenta, como primera medida tengo escoliosis, es decir, mi columna no es recta, sino que tiene una curvatura pronunciada más allá de los estándares de lo que podría catalogarse normal dentro de la población general. En segundo lugar, gracias al test de Faril, por medio de una radiografía pudieron comprobar que tengo un acortamiento real y funcional de mi pierna derecha. Es decir, esta es 1.2 centímetros más corta que mi pierna izquierda. Mi fisiatra me comentó que a pesar de que mi cuerpo ya estaba adaptado a esa diferencia, sí había tenido cierto efecto en mi postura a través de los años. Y en tercer lugar, soy diseñador gráfico, así que me la paso mucho tiempo sentado frente al computador, lo que sumado a una mala higiene postural puede generar muchos problemas musculares con el pasar del tiempo. Con este panorama, retomemos la historia. De los 18 a los 34 años aproximadamente, yo entré en el gimnasio. No continuamente, no de corrido, pero sí recurrentemente. Durante este periodo de tiempo, por mala praxis, por exceso de cargas, por exceder ciertos rangos de movimiento, yo sufrí algunas lesiones, la mayoría relacionadas con la espalda, que lamentablemente por falta de una madurez deportiva no supe manejar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en muchas ocasiones yo no le di el tiempo suficiente de descanso ni de recuperación a mi cuerpo, hasta que la situación subió un escalón más. Cuando estaba entrando a mis 30, me pasé en el rango de movimiento de un ejercicio entrenando pierna. El dolor que sentí fue una cosa brutal, de otro mundo, tanto que me dejó incapacitado por varios días a tal punto que no podía casi caminar. Esto me preocupó bastante y efectivamente decidí ir al médico. El doctor me mandó en ese momento una resonancia magnética, la cual arrojó el siguiente resultado. Diego, usted tiene 2 hernias discales, L4, L5, L5, S1. ¿Y qué significa eso en español? Que una de las hernias está localizada entre la vértebra lumbar número 4 y la vértebra lumbar número 5. La otra está un poquito más abajo, entre la vértebra lumbar número 5 y el sacro. En ese momento el médico me dijo: hermano, ahí está todo el problema, son sus hernias discales lo que lo vienen afectando. De ahora en adelante tiene que tener mucho cuidado con sus movimientos, con las fuerzas que hace, con las cargas que realiza, y tiene que aprender a convivir con ello de por vida, porque esto no tiene reversa. Y de ahí en adelante, cada vez que yo tenía un problema de espalda, una lumbalgia o lo que fuera, yo le echaba la culpa a mis hernias, porque pues al fin y al cabo ese era el diagnóstico que me habían dado. Después de mucho tiempo fui con otro fisiatra, le expuse mi caso y me dijo: tener hernias discales no significa discapacidad. De hecho, hay personas que tienen hernias y viven absolutamente toda su vida con total normalidad. ¿Por qué? Porque nunca presentan síntomas. Hay otras, en cambio, que tienen de pronto hernias que uno podría considerar como menores, sin embargo, les generan muchos problemas. Depende mucho de sus hábitos, de su trabajo, de su alimentación, de su peso, de muchos factores. Les recomiendo que haga o practique un ejercicio de bajo impacto. En este caso yo les recomiendo o la natación o el ciclismo. Eso sí, desde el principio el médico fue muy claro: nada de ciclismo extremo, nada de brincos, saltos y cosas por el estilo, porque ya hay una patología preexistente y la idea es que precisamente el montar en bici sea una actividad que lo va a hacer sentir bien, no como algo que le vaya a empeorar su condición. Así que gracias a esa recomendación es que terminé metiéndome y aficionándome por este mundillo. Several days later. Y heme aquí, 10 años después de haber retomado la bici. Ahora, que si todo ha sido color de rosa, que si las hernias se desaparecieron, que si la espalda no volvió a molestar. No. Pasaron más o menos 5 años
Lamentablemente las lumbalgias iban y venían, los espasmos iban y venían. Nunca me abandonaron, a pesar de estar montando en bici. En el 2021, a pesar de las molestias, estuve entrenando súper juicioso y ese mismo año hice mi primera y hasta ahora única subida al Alto de Letras. Y yo feliz. Ese mismo año, hacia finales de noviembre, en medio de un viaje, todo iba de lujo hasta que... Debido a un sobreesfuerzo por un largo día de caminata, en un momento dado volví a sentir el famoso corrientazo recorriendo toda mi zona lumbar y a partir de ahí fue el acabose. Recurrentemente me empezaron a dar espasmos durísimos, medio me recuperaba, pasaban un par de semanas, luego volví y me daba otro espasmo, una cosa maluquísima. Y esa sería mi rutina durante casi un año. Paliaba un poco el malestar a punta de medicamentos y poco a poco se fue agravando el dolor al punto de que caminar un par de cuadras era una tarea titánica. Pero bueno, no nos adelantemos tanto en la historia. Y llegó enero del 2022. Debido a tanto malestar, volví al médico y me remitieron a fisiatría. Lamentablemente di con una profesional que Ave María. El proceso con esta médica duró aproximadamente unos 5 meses, divididos en 3 citas. Ya sabemos que acá en Colombia entre cita a cita, entre examen y examen, pasa bastante tiempo. Pues en la primera cita me revisó físicamente, me envió un PDF con unos ejercicios y me mandó una radiografía. En la segunda cita me autorizó una resonancia. En la tercera cita, ya con los resultados en mano, el diagnóstico de esta doctora fue el siguiente: Diego, su columna pende de 2 hilitos. No hay nada que hacer. Yo veo una degeneración en sus hernias, sus espacios intervertebrales están disminuidos. Usted tiene que ser consciente de su problema y convivir con él. La idea es que nos veamos en 6 meses para ver cómo ha evolucionado. Después de que a ti te dan una noticia de esa magnitud, tú te empiezas a imaginar los peores escenarios. Y tú dices, Dios santo, voy a quedar fregado de por vida. Voy a estar muy mal. Sin embargo, de camino a casa pensé, mí mismo, este diagnóstico a mí no me convence del todo. No me cuadra. Necesito consultar con otro médico. Y así fue. Volví donde uno de los doctores que me había atendido hacía mucho tiempo. Y él analizó todos los resultados y me dijo, oiga, qué irresponsable, me parece increíble que alguien sea tan poco profesional de decirle a un paciente eso, está totalmente equivocada. Usted lo que tiene para mí es un problema muscular, pero por ahora lo que vamos a hacer es manejarlo con medicina. Efectivamente, mientras tomé los medicamentos sentí un alivio grandísimo, pero en el momento que los terminé, el dolor regresó sin cuartel. Que concluí que estaba atacando el problema, pero no la raíz del mismo, y por lo menos eso sí me confirmó que era algo muscular y no las hernias. Pese a esta pista más alentadora, el segundo semestre del 2022 pasé por la crisis ciclística más grande que he tenido hasta el momento. Junto a mis problemas de salud se sumaron otros problemas médicos familiares, lo que me trajo mucho estrés y esto no ayudó en nada a una posible recuperación por la tensión generada. Tanto así que prácticamente durante esos 6 meses dejé de montar y en un punto hasta pensé en vender mis bicicletas, porque la verdad no veía una solución definitiva al problema. Para el mes de noviembre, cuando tenía el supuesto control con mi doctora, no salía a la cita con ella, que no tenía agenda. Hasta que un día por fin me salió una cita, pero con otra doctora. Y yo dije, ay, qué carajos, tomémosla. Yo lo que quiero cerrar es este ciclo. Y a partir de ese momento, como dice el cuento, mi vida cambió. Después de revisarme, después de revisar radiografía, resonancia, todo lo que habíamos hecho antes, me dijo, a usted no le están molestando sus hernias. Usted lo que tiene es, y aquí es donde por fin entra el diagnóstico correcto, un imbalance muscular. ¿Qué es un imbalance muscular? Cuando toda una cadena de músculos está o falta de fuerza o falta de estiramiento, no tiene la suficiente elasticidad para hacer su trabajo de una manera correcta. Yo le decía, ¿y qué, doctora? ¿Cuál es la vuelta con eso? Me dijo, mire, toda su cadena muscular derecha, empezando desde el hombro arriba hasta sus piernas,
está absolutamente contracturado. Usted tiene una cantidad de nudos increíble. Yo toco acá, aquí, acá y allá y todos son nudos. ¿Eso en qué redunda? Usted ahorita está rígido. Sumado a eso, su escoliosis no le ayuda. Hace que ciertos músculos siempre estén como más en tensión, porque ellos están intentando compensar precisamente las curvaturas de la escoliosis, pero no son las hernias en este momento. Su columna no pende de ningún hilito, así que usted tiene un gran margen de mejoría, me dijo, pero esto solo depende de usted. Y por supuesto que le hice la pregunta obligada: Doc, ¿puedo seguir montando en bici? Su respuesta fue: claro que sí, sin irse al extremo, claro está. Pero eso sí, tenga en cuenta que aunque el ciclismo es un excelente ejercicio, el andar en bicicleta no va a hacer que mejore su imbalance. Para eso, usted tiene que trabajar muchísimo fuera de la bici, ya que son años y años de malas posturas, de lesiones y de cargas que no supo manejar ni recuperar. Y necesito que se me ponga muy juicioso a estirar. A estirar por ahora. Empecé a ver una mejoría en menos de 15 días. Yo empecé a notar el cambio en mi cuerpo. Me sentía menos rígido. Claro, buenísimo. Mejoré, yo creo que en un 70%, diría yo. Yo decía, wow, qué cambio de vida. Qué cambio el tener un buen diagnóstico. Pero aún así, de vez en cuando, ¡pum!, la lumbalgia, ¡pum!, de vez en cuando el dolor. Yo decía, bueno, cada vez es menos. Entonces, por ese lado, bien. Sin embargo, no dejaba de molestar. A principios del año pasado, del 2024, me estuve haciendo un bike fit. Pues resulta que, hablando con el fitter, él me dijo, hay ciertos rangos de movimientos donde yo lo veo que está como colgado. ¿Y eso qué significa? Que le falta es fortificar. Por unas partes, pues el hecho de estirar es buenísimo, pero muchas veces uno deja el trabajo de fuerza al lado. Después de la reflexión yo dije, oiga, me la pasé todo un año estirando, pero yo nunca fortalecí mis músculos. Me fui al otro extremo. Así que ahora vamos a complementar los estiramientos con el fortalecimiento. Trabajo de fuerza que no implica tampoco tener que ir necesariamente a un gimnasio. Se pueden hacer muchos ejercicios de fuerza en casa. Y así empecé, súper juicioso, que efectivamente de un 70% de malestar o de mejoría mejor, ya lo llevé yo creo que a un 90%. A montar en bici muchas horas sin apenas molestias, de poder caminar durante horas sin problema, de poder hacer tus actividades normales, de poder salir con tu familia y que ellos no se preocupen ya tanto por ti, que no estén pendientes de si te está doliendo o no. Eso es un cambio de vida muy tremendo. Así que, como se dan cuenta, en mi caso particular, lo que casi me baja de la bici no fueron las hernias discales, fue un mal diagnóstico. Ahora, esto no quiere decir que pueda hacer y deshacer sobre la bici, ni más faltaba, pero por lo menos con una guía clara de qué le pasa a nuestro cuerpo, podemos enfrentar con mejores herramientas los desafíos que se nos puedan venir por delante. Y así vamos concluyendo con este video, este largo video, perdón por tanta cháchara. Ante nada, pues algunas conclusiones. Como primera medida, esto es mi caso, esta fue mi historia, no necesariamente es el reflejo de todos aquellos que tienen hernias discales, porque obviamente hay hernias de hernias, hay imbalances de imbalances, así que esto no es una verdad absoluta, pero sí es un caso más que les puede ayudar a la hora de evaluar lo que puede estar pasando con su cuerpo. Segunda conclusión, definitivamente vayan al médico, o sea, no se dejen guiar por un youtuber que dijo, es que me pasó esto, entonces tiene esto, por un gurú de la medicina que dice, es que si a usted le pasa esto es que está enfermo de tal cosa. No, vayan a sus médicos, vayan y háganse sus chequeos, sus controles, y cuando tengan dudas acerca de un diagnóstico, no duden en buscar una segunda opinión, súper importante, y si no basta con una segunda, con una tercera y una cuarta si lo ven necesario. En mi caso, eso fue un absoluto punto de quiebre, donde yo no busqué una segunda opinión,
la verdad creo que la vida se me hubiera desbaratado a cuadritos, porque me hubiera quedado con un diagnóstico totalmente errado y eso también mentalmente afecta muchísimo. Tercero, la parte mental. La parte física, claro, de una u otra manera uno la va paliando, uno va aprendiendo a llevar o a sobrellevar los dolores, las molestias, pero la parte mental, si uno no la sabe manejar, se lo come. Hay un punto donde uno llega hasta cierto nivel de tristeza y no sé hasta dónde, depresión o angustia existencial, como lo quieran llamar, ansiedad, porque claro, toda tu vida se vuelve el dolor. Toda tu vida se enfoca en que no te sientes bien. Muchas personas, claro, están sufriendo una situación muchísimo peor que la mía, eso es indiscutible, pero sí es importante mantenerse ocupado, mantenerse positivo, entender que hay cosas que no podemos cambiar, pero hay que tener la fortaleza para sacar el provecho y decir, bueno, si tengo esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Aprovechar cuando esa moral está bien arriba y hacerle. Y cuando está bien abajo, vivir el momento, porque de eso se trata la vida. Al fin y al cabo, cuando se está triste y cuando se está ansioso, cuando se está deprimido, pues nada, hay que vivir esas cosas y si es necesario buscar ayuda. Como cuarta conclusión, definitivamente nosotros los ciclistas creemos que por montar bici, eso ya es, mejor dicho, la panacea. No, hay que tener en cuenta muchas otras cosas y nada, por ahora creo que lo dejo por acá. Ante nada, de verdad un saludo para las personas que de pronto puedan estar padeciendo de estos problemas de una manera mucho más grave, mucho más seria. Todo mi apoyo, mi comprensión, porque sé que es una cosa muy difícil. Ha sido afortunadamente un cambio de vida el poder pedalear, poder rodar, conocer sitios, conocer paisajes, sencillamente respirar sobre la bici. Así que por ahora esta es mi historia y nada, nos vemos por ahí en las vías. Chao, Lin.